¿Qué tal, hermanos? Buenas noches. Hoy vamos a estar en el capítulo, nos quedamos capítulo 17. Tenemos 17 y vamos a... Bueno, también leímos y comentamos algunas cosas del 18. Entonces, 18 y 19. Y vamos a empezar hoy a partir del capítulo 20. Vamos a orar. Señor Jesús, gracias te damos por esta porción que podemos leer el día de hoy, Dios. Gracias porque eres bueno, Dios, eres misericordioso con nosotros. Queremos rogarte que el día de hoy, esta palabra que vamos a leer, podamos estar atentos en nuestro corazón y encontrar consuelo y dirección tuya, Padre. Te lo rogamos en el nombre de Dios Jesús. Amén. ¿Alguien me podría ayudar a leer los primeros 4 versículos? Habíamos visto cuando estábamos en el libro de Éxodo, estuvimos también hablando y describiendo lo que simbolizaban y lo que significaban estas ciudades de refugio, y me gustaría que pudiéramos comentar algunas cosas para pasar al capítulo 21 y después regresar al 20. Tenían el mandamiento de las ciudades de refugio. Nos recuerda aquí un poquito qué era. Era cuando existía un crimen imprudencial, un homicidio imprudencial. Alguien era asesinado imprudencialmente, entonces tenían esta costumbre y lo llamaban el vengador de la sangre, que alguien de la familia pues tenía el deber moral de pues vengar la sangre del que había muerto. Entonces él perseguía al asesino, pero si el asesino llegaba hasta una de estas ciudades de refugio, llegaba ahí, era escuchado por los ancianos de la ciudad. Los ancianos de la ciudad, si es que encontraban que era cierto esto, bueno, le daban un lugar para que se quedara, si no, pues lo entregaban o ejercían la justicia que dictaba la ley. Pero si él decidía quedarse ahí, pues tendría que quedarse ahí hasta que el sumo sacerdote muriera, y entonces, bueno, ya no podría el que era el vengador de la sangre perseguirlo, y él podría seguir con su vida pues normal. Ahora esto, por una parte, bueno, era un alivio para los que estaban siendo perseguidos, pero su vida cambiaba, porque si por ejemplo el sacerdote cuando empezaba tenía alrededor de 40 años y moría a los 80, pues eran 40 años de, vamos a llamar, un arresto domiciliario o algo así, porque tendría que quedarse en esa ciudad hasta que pues el sumo sacerdote de esa ciudad muriera. Ahora, otra cosa importante a notar aquí es que estas ciudades son elegidas estratégicamente para que no hubiera, nos menciona también en el libro de Éxodo, no hubiera cruce de cuerpos de agua ni nada, sino que fueran accesibles para todas las personas, ¿sale? Entonces nos menciona aquí los nombres de las ciudades y llegamos al capítulo 21. Vamos a continuar leyendo. ¿Alguien me podría ayudar a leer del versículo 1 al 7, por favor? Dieron pues los hijos de Israel a los levitas estas ciudades con sus ejidos por suertes, como había mandado Jehová por conducto de Moisés, de la tribu de los hijos de Judá y de la tribu de los hijos de Simeón. Dieron estas ciudades que fueron nombradas, las cuales obtuvieron los hijos de Aarón, de las familias de Coat, de los hijos de Leví, porque para ellos fue la suerte en primer lugar. Les dieron Kiriat Arba, del padre de Anac, la cual es Hebrón, en el monte de Judá, con sus ejidos en sus contornos. Mas el campo de la ciudad y sus aldeas dieron a Caleb, hijo de Jefone, por posesión suya. A los hijos del sacerdote Aarón dieron Hebrón, con sus ejidos como ciudad de refugio para los homicidas, además Libna con sus ejidos, Jatir con sus ejidos, Moa con sus ejidos, Olón con sus ejidos, Debir con sus ejidos, Aín con sus ejidos, Juta con sus ejidos y Bet-Semes con sus ejidos, 9 ciudades de estas 2 tribus. Y de la tribu de Benjamín, Gabaón con sus ejidos, Geba con sus ejidos, Anatot con sus ejidos, Almón con sus ejidos, 4 ciudades. Todas las ciudades de los sacerdotes
hijos de Aarón son 13 con sus ejidos. Y continúa el capítulo describiendo más nombres de ciudades, cómo se las distribuyeron, a quién le tocó dar cada ciudad. Y llega al versículo 41. Y todas las ciudades de los levitas en medio de la posesión de los hijos de Israel fueron, ¿cuántas? 48 ciudades con sus ejidos. Y estas ciudades estaban apartadas la una de la otra, cada cual con sus ejidos alrededor de ella. Así fue con todas estas ciudades. Ok. Primero nosotros vemos la distribución y el nombramiento de las ciudades que eran las ciudades de refugio. Ya dijimos su función. Después nosotros vemos que coinciden y nombran algunas más, 48 en total, las ciudades levíticas. Ahora, ¿por qué a los levitas les tienen que dar ciudades y no les dan una porción de tierra? ¿Alguien se acuerda? Ahorita vamos a ver las causas mucho más atrás. Pero Dios les había dicho, y aquí podemos ver es algo bonito, les decimos, ¡ay, qué padre! Dios le dice, los levitas no van a tener herencia. ¿Se acuerdan por qué dice Dios? ¿Porque yo qué? Porque yo soy su herencia. Entonces vemos y decimos, órale, qué padre. Los levitas tenían a Jehová mismo como herencia, pero eso implicaba que ellos no tuvieran parte en algo físico. Lo podemos poner ahí. Ahora, estas ciudades están divididas o distribuidas de tal forma que había una distancia de 16 kilómetros entre una y otra, para que, o de la ciudad más lejana, para que todos pudieran tener acceso a las ciudades levíticas. Quiero que veas. Aquí podemos ver algo hermoso. Dios les dice, no van a tener herencia, pero yo soy su herencia. Romántico, bonito. Ahorita vamos a hablar de ese costo. Segundo, Dios los distribuye de tal forma y los pone en una posición de respeto que todas las demás ciudades tuvieran una ciudad levítica junta. ¿Por qué creen, hermanos? ¿Por qué era necesario tener una ciudad levítica cerca? Si tenías un problema, si necesitabas un consejo, si necesitabas una palabra, podías ir corriendo a una ciudad. 16 kilómetros no está tan lejos, más o menos, para que tengan los que conocen dónde está su casa, que es mi casa, en Panzacola, pues más o menos de aquí a allá son 16 kilómetros. No era mucha la distancia. Podemos decir, órale, qué padre que Dios les diera ese reconocimiento. Ahora, quiero que noten una cosa más aquí antes de comenzar a ver qué nos habla el día de hoy esto. Cuando leímos capítulo 19, y ahorita vuelvo a mencionar el nombre de la tribu de Simeón, nos menciona que la tribu de Simeón tampoco tuvo en sí una tierra completa para ellos, sino que fueron dispersados o distribuidos entre las demás, entre las otras tribus. Si recuerdan, eso lo vimos capítulo pasado, capítulo 19, versículo 9, de la suerte de los hijos de Judá fue sacada la heredad de los hijos de Simeón, por cuanto la parte de los hijos de Jehová era excesiva para ellos, así que los hijos de Simeón tuvieron su heredad en medio de ¿quién? De Judá. Bueno, ni les dije dónde estoy leyendo, perdón. Capítulo 19, versículo 9, dice que los hijos de Simeón fueron pues mezclados y distribuidos entre la tribu de Judá. Entonces existían dos tribus que básicamente no tenían heredad para ellos mismos: Simeón y los levitas. Los levitas conocemos en parte la causa, algo muy bonito, yo soy su herencia, pero tenemos que analizar qué nos está diciendo este capítulo. Ahora, vamos a ir así como cuando los papás tienen así recuerdos del pasado, vamos a las lagunas mentales de Jacob y vamos a regresarnos hasta Génesis como recuerdo. Vamos a Génesis capítulo 34 para que podamos ver qué es lo que está pasando. Génesis capítulo 34 describe un evento feo en la vida de Jacob y su familia. Su hija Dina es violada
Y lo que sucede es que ella sale a hablar con las chicas de la zona y había un hombre, Siquem, que la ve, le gustó, la tomó por mujer, la deshonró y después dice que su corazón quedó ligado a ella y que va y se lo pide a Jacob. Se enojan, pero idean todo este plan. Le dicen, ok, te vamos a dar a nuestra hermana, sí, solo sí, todos ustedes se circuncidan. Y ellos dicen, bueno, pues bien vale la pena. Entonces hacen que toda la ciudad se circuncide. Y cuando estaban en ese periodo de 7 días de máximo dolor, vienen 2 hijos de Jacob, que aquí nos menciona quiénes. ¿Y quiénes creen que sean? ¿Os acuerdan? Los 2 de los que estamos leyendo. Leví y Simeón. ¿Y qué es lo que hacen? Matan a todos los hombres de la ciudad. A todos. Los asesinan. Cruel, despiadada y con enojo, con ira. Y Jacob dice, hay unas palabras que él menciona, dice, versículo 26, dice, y Hamor y a Siquem su hijo los mataron a fila de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron, y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y sacaron la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas, vacos, asnos y los que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes llevaron cautivos a todos sus niños, a sus mujeres, y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y Leví, me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, al cananeo, al fereceo. Y entonces vemos que no solamente mataron, sino que saquearon la ciudad completa. O sea, se vieron gandallas. O sea, por su hermana se robaron a todas las mujeres y a todos los esclavos, a todos los niños, a los animales, arrasaron con la ciudad. Okay. Vamos a avanzar en este recuerdo al capítulo 49. Cuando Jacob está a punto de morir, ya está en Egipto, junta a sus hijos y empieza a profetizar sobre cada uno de ellos. Y empieza ahí, vamos a llamar el ajuste muy bien merecido de cuentas, que nunca se tuvo, y empieza a recorrer a todos sus hijos, a Rubén, etcétera, etcétera, etcétera. Y llegamos al versículo número 5. ¿Alguien me podría ayudar a leer del 5 al 7? Entonces empezamos a entender un poco. Había una maldición sobre sobre Leví y Simeón a partir de ahí en adelante. Jacob profetiza sobre ellos y les dice que no iban a tener heredad, sino que sus familias iban a estar dispersas entre Israel. Entonces, muy tarde a lo mejor, pero aprendieron que el pecado tenía consecuencias. Y no solo consecuencias para ellos, sino para toda su familia. Okay. Quiero que de ahí nos saltemos. Vamos a ir a Éxodo. Ahorita les digo que Éxodo. Pero tanto Leví como Simeón tenían esta maldición. No iban a tener heredad. Ahora, quiero que notemos que cuando llegamos a Josué es muy diferente la condición de Simeón, simplemente esparcido entre Judá, y de Leví, una posición exaltada. Y podríamos decir, oye, si supuestamente están pagando una consecuencia de sus actos, ¿por qué a unos los exalta y pone ciudades de refugio a su disposición? Los pone como los que van a atender el templo, los pone cercanos a las 2 ciudades porque son ejemplo para los demás. ¿En qué consiste esa diferencia? Vamos a ver. Y espero que con esto ya nos empiece a hacer sentido. Vamos a Éxodo 32. Leímos este libro hace un par de meses y invertimos bastante tiempo en el 32 y hemos recurrido ya en bastantes ocasiones a esto. Ahora vamos a ir hasta el versículo 24. Después de que Moisés baja del monte y descubre que todos están
adorando ídolos, en específico un becerro de oro, lo destruye, lo muele en el agua, lo disuelve en el agua y lo hace beber a toda la gente. Confrontaron, le dice, oye, ¿qué onda contigo? Pero no queda ahí. En el versículo 23 dice, porque me dijeron, haznos dioses que vayan delante de nosotros, porque a este Moisés, el varón que nos sacó de la tierra de Egipto, no sabemos qué le haya acontecido. Yo le respondí, ¿quién tiene oro? Apartadlo, y me lo dieron y lo eché en el fuego y salió este becerro. Apareció de repente. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado porque Aarón lo había permitido para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo, ¿quién está por Jehová? ¿Quién está del lado de Jehová? Júntese conmigo. Entonces, lo que él dice, este pecado tiene que atenderse. Y la consecuencia, él traía, acuérdate, las tablas de la ley. Y la consecuencia de la idolatría era la muerte. Él aventó las tablas, las rompió, pero aún así dice, ¿quién está por Jehová? Vamos a hacer cumplir la ley. Y de entre de todos los pueblos, de todas las tribus, la única que entiende la consecuencia y levanta la mano es Leví. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví, y él les dijo, así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, poned cada uno su espada sobre su muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, mate cada uno a su hermano, a su amigo, a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme al dicho de Moisés, y ese día murieron 3,000 personas. Ahora, ¿qué es lo que estamos leyendo? Recuerden, el libro de Éxodo, cuando estábamos estudiando, describía o representaba esa imagen del individuo cuando es sacado de su pecado, es atravesado por el bautismo y es llevado a través de este proceso de santificación. Describe ese momento en el que hay situaciones revelándose a los mandamientos y leyes que Dios ha puesto en nuestros corazones. Y Dios nos pide, ok, tienes que definirte, ¿estás de mi lado o del lado del becerro? Y entonces tienes que decir y elegir el bando. Pero tienes que entender que si vas a levantar la mano, como veíamos en esa ocasión, hay un costo. Empuñar la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios, y atravesar el corazón, o de tus hermanos o el tuyo, y dejar que la palabra penetre hasta lo más profundo, que discierna todo pensamiento y que haga lo que tenga que hacer. Y en el caso de esas áreas de nuestra vida, que las destruya y que traiga muerte, para que trayendo muerte traiga vida. ¿Te acuerdas este versículo? Jesús decía, a menos que la semilla caiga y muera, no puede traer fruto, no puede traer vida. Entonces, para tener vida hay que morir primero. Eso es lo que estamos viendo en esta escena. Describe una tribu que se comprometió con Dios, a diferencia de todos los demás, de decir, yo estoy del lado de Jehová, a pesar que el costo sea la muerte de mis amigos, la muerte de mi familia, la muerte de mis amigos, la muerte de los míos. Y podemos avanzar. Ahora sí. Vamos a avanzar hasta el libro de Josué, capítulo 20. ¿Qué es lo que nosotros estamos viendo aquí? Estamos viendo a una persona siendo acusada por pecado, capítulo 20, y encontrando refugio en algún lugar. Está el acusador, está el vengador de la sangre, que muy bien podría representar como acusador a Satanás, con el deseo de asesinar a Satanás. Pero un lugar en el que podamos encontrar refugio. Sí, hubo una muerte, pero por la presencia del sumo sacerdote en esa ciudad, era justificado las acciones de ese hombre. Y podemos ver aquí una imagen hermosa, nuestro sumo sacerdote por su presencia siendo liberados del pecado, pero también por su muerte siendo libres para continuar adelante, porque Él está, pero también murió y resucitó. Ahora, vemos esta primera imagen aquí en el capítulo 20. Capítulo 21. Estamos viendo a dos tipos de creyente, vamos a decirlo de esta forma.
Pasamos apenas por las cartas de Pedro. En la primera carta de Pedro, en el capítulo 5, nosotros cuando lo vimos hace un par de domingos veíamos esta descripción. Pedro empieza a hablar de muchas, más para poder recordarlas, vamos a primera de Pedro capítulo 5. Es muy relevante para que podamos entender el capítulo del día de hoy. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 2. Apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, cuidando de ella, no por fuerza sino voluntariamente, no por ganancia deshonesta, sino con ánimo pronto, no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. ¿Y qué es lo que nosotros recordamos aquí? Que Pedro nos está dando este consejo, pero este consejo lo obtuvo de Cristo en medio de una condición en la que él se había alejado. Jesús le dice: Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y Pedro, teniendo esto en la memoria, le dice a los demás, a todos nosotros: ustedes también apacienten a la grey que está en medio de ustedes. Entonces obtiene este mensaje, este consejo en medio de una situación horrible, ¿no? Después dice, versículo 5, igualmente jóvenes, estad sujetos a los ancianos y todos sumisos unos a otros, revestidos de humildad, porque Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Y podemos recordar ese momento en el que Pedro, primero, siendo guiado por el Espíritu Santo, dice: tú eres Jesucristo, el Hijo, eres el Mesías, el Hijo de Dios. Y después, unos cuantos horas después, le dice: Jesús, ¿cómo crees? No vayas a Jerusalén. Y Jesús le tiene que decir: apártate de mí, Satanás. Más adelante le corta la oreja al ese. Jesús tiene que componérsela. Y Pedro llega al punto de decir: Jesús, yo nunca te voy a negar. ¿Y qué es lo que hace Pedro? Lo niega. Y Jesús lo ve, negándolo, canta el gallo 3 veces. Y Pedro puede saber qué se siente, la amargura de esa soberbia y haber fallado. Después dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado sobre nosotros. Y recuerdas, en ese momento, después de que canta el gallo 3 veces, dice la palabra que Pedro lloró amargamente. Y dice aquí: echen toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Versículo 8 dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y cuando estudiamos esto, recordábamos esta porción en la que Jesús le dice: Pedro, ora, porque has sido pedido para ser zarandeado, voy a orar por ti. Sed sobrios. Y en el huerto también les dice: oren conmigo. Y Pedro no lo hizo. A Él sea la gloria, el imperio por los siglos. Amén. Y cuando estábamos leyendo esto, decíamos que Pedro no había hecho realmente nada de eso. Y cuando terminamos este capítulo ese domingo, recuerdo que hablábamos de lo siguiente: ¿qué autoridad tiene Pedro para decirnos estas cosas si él no las hizo? ¿Qué autoridad podría tener moral? ¿O qué autoridad delante de las demás personas para decirnos esto si él no lo hizo? Ahora, después de que decíamos esto, entendíamos que Pedro había sido llamado nuevamente y Jesús le había dicho: ven, sígueme. Entonces, a pesar de que había fallado totalmente en todas estas áreas, Pedro había aprendido su lección y podía ahora, con la autoridad del Señor, decirnos: yo no lo hice, pero tenía razón. Tenemos que velar, tenemos que echar nuestras ansiedades sobre Él, tenemos que apacentar a la grey de Dios. Es de ahí donde venía su autoridad, no de su experiencia, porque él había fallado, sino porque había visto que Dios tenía razón. La autoridad venía del Señor. Entonces, cuando regresamos al libro de Josué, capítulo 21, podemos ver una imagen hermosa de esto precisamente. Personas, una tribu que, a pesar de tener maldición sobre ellos, decidieron luchar con el pecado y tomar cartas en el asunto y sacar su espada y enfrentar las consecuencias que fueran necesarias para que esto sucediera. Lo hicieron. Y entonces, ¿qué es lo que hace Dios con estas personas?
no quita las consecuencias. Hay consecuencias que está ahí, el pasado está ahí. Pero eso que era consecuencia, le da vuelta, como hablábamos hace un par de domingos también, y ahora lo utiliza para su gloria. Esa dispersión, que inicialmente era una consecuencia y un castigo, Dios la utiliza, esa misma dispersión, para bendecir a las demás tribus. Antes la vergüenza era, van a estar dispersos, pero ahora Dios les dice, los he transformado, les he dado mi investidura, les he dado trajes de sacerdotes para que puedan ministrar al pueblo en esa misma dispersión. Y no solamente eso, sino que les he dado el servicio de mi templo. Y no solamente eso, su pecado les había causado el no tener herencia, pero les voy a dar algo mucho mejor, yo mismo, que soy su herencia. Entonces, quiero que puedas notar, porque esto es algo hermoso de ver cómo la tribu de Rubén, no vemos que pasa onda de Simeón, de arrepentimiento, y vemos la consecuencia en su dispersión. Pero vemos a la tribu de Leví, que toman cartas en el asunto, y vemos la vergüenza transformada en gloria. Ahora, esto tiene un costo. El que Dios sea tu herencia implica despojarte en este lugar de las cosas que están aquí. A todos nos gustaría escuchar, yo soy tu herencia, y es nuestra herencia, pero implica que como peregrinos y extranjeros vivamos de esta forma, de paso. Porque si tú deseas, si voluntariamente cambias la herencia incorruptible, como dice Pedro, inmarcesible que tenemos reservada en los cielos, por un mejor auto, por no sé, lo que quieras aquí, recuerda, Dios no va a obligarte. Y no quiero ser como cruel ni nada así, pero habrá hermanos que no pueden estar el día de hoy aquí por causas bastante como válidas, ¿no? Por decir, alguna enfermedad, alguna cosa. Habrá hermanos que simplemente dijeron un poco de descanso. Y si bien el descanso es válido, el descanso es bueno, aún así hay una pérdida. La pérdida de convivir, de escuchar, de alabar al Señor. Ese tipo de cosas, y eso es lo que quiero que ahorita a eso vamos a llegar, son pérdida que tenemos. No perdemos la salvación, no perdemos el amor de Dios, pero perdemos la capacidad de experimentar, de pasar y disfrutar momentos como estos en su presencia. Perdemos la oportunidad de percibir su gloria. Y para esto no es necesario únicamente el deseo, hay que tomar acciones. En el caso de Leví, fue atravesar con su espada a los suyos. Y en el mismo sentido es el costo que tenemos cada uno de nosotros. Que la espada atraviese cada uno de nuestros deseos, nuestros sueños, nuestra voluntad, y que sea sometida a Cristo. Entonces, continuamos aquí leyendo, y dice, fueron 48 ciudades. ¿Alguien me podría ayudar a leer el 43 al 45? Ok, recuerda, Josué es una muestra, una imagen de una vida llena de su Espíritu Santo fructífera, caminando en él. Ahora, esta frase que nosotros vemos, versículo 44 y 25, no faltó palabra de todas las buenas promesas que Jehová había dicho en la casa de Israel. Les dio reposo de sus enemigos, ninguno de sus enemigos pudo hacerles frente. Lo vamos a ver más adelante, en los últimos 2 capítulos. Pero eso es únicamente posible cuando caminamos con Dios. Capítulo, no quiero adelantarme tanto, pero 23 y 24 nos van a usar esa misma frase. Si ustedes perseveran conmigo, yo echaré al cananeo, al eteo, al ebeo, al ferveseo, al jerjeseo, a todos los eos, pero si ustedes me dan la espalda, ya no los voy a echar. Van a ser un dolor.
Y esto es lo que quiero que desde el día de hoy podamos ver con esta imagen. El domingo platicábamos a algunos hermanos y podemos ver, ahorita consideramos a Pedro, pero el ejemplo claro tanto en Judas como en Pedro. 2 discípulos, 2 hombres con la misma palabra, con el mismo maestro, con la misma inversión de tiempo, con el mismo pecado, la traición. Y vemos reflejado ahí lo que el apóstol Pablo describe en Corintios: la tristeza que lleva a la muerte y la tristeza que lleva al arrepentimiento. Hay tristeza que lleva a muerte, como la de Judas, la cual no es arrepentimiento. Pero hay tristeza que lleva al arrepentimiento y que produce fruto. Y entonces esta tristeza de su pecado llevó a Leví a esta posición exaltada en la que ahora, aún su pasado, aún las consecuencias negativas podían ser utilizados para su gloria. Y esto es algo en lo que nosotros podemos y debemos de descansar, pero entendiendo que esto es posible mientras estemos caminando con Él. Porque si nos apartamos de Él, muchas veces estas imágenes de nuestro pasado son piedra de tropiezo, son simplemente condenación para nuestra vida, angustia para nuestra vida, pero en manos de nuestro Señor pueden ser transformadas para su gloria. Es aquí, creo que, donde podemos ver la utilidad, ¿no?, de los que de alguna forma tienen un testimonio de algo, ¿no?, que no les gusta de su pasado, pero que Dios ha cambiado y que puede ser utilizado para su gloria mientras esto sea sometido a Dios. Porque cuando esto no es sometido a Dios, es un eco de nuestro pasado nada más, el cual algunos los ha llevado a repetirlo. Entonces, termino con esto, hermanos y hermanas. Las promesas del Señor son verdaderas y podemos contar con ellas. Y aquí podemos ver tanto las buenas como las que no nos gustan, como la dispersión de Leví y Simeón. Pero aún en eso podemos encontrar gloria, restauración en las manos de nuestro Señor. Vamos a orar. Padre, gracias te damos por este tiempo, por la oportunidad de leer, Señor, por la oportunidad de pasar este tiempo cantando juntos, cantándote a ti, Padre, disfrutando de la comunión unos con otros, Padre. Padre, rogamos que sigas obrando en nosotros, Señor. Te bendecimos y te alabamos en el nombre de Dios Jesús. Amén.